noche. Damos gracias al Señor por permitirnos estar en su casa. Amén. Y hoy me toca que predicar un tema, el cual yo le dije, Señor, fue algo que a mí me costó. Pero gracias a Dios que pude vencer, y es la intercesión. Sé que la intercesión es algo bien difícil para todos, creo yo. Pero creo que es lo más poderoso y lo que trae las victorias a la vida de los seres humanos. Amén. Así que quiero leer un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en Ezequiel 22:30. Y me gustaría que se pusieran de pie, por favor. Y dice la palabra de la siguiente manera: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amén. Tomen lugar. Es impresionante, hermanos, que el Señor buscaba a alguien que intercediera a favor de los que estaban en la tierra, pero el Señor no lo encontró. Amén. Y le quiero leer el 22:31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y la intercesión, hermanos, es una acción, es ponernos, pedir al Señor por otra persona. Y cuando me llamaron y me dieron este tema, el Señor me reveló algo y me dijo el Señor: cuando una persona no tiene mi amor en su corazón, es bien difícil ponerse y orar por otras personas. Es tan importante que el amor de Dios esté en tu corazón y en mi corazón para poder ponerme yo a orar por alguien que no es mi familia, por alguien que a lo mejor ni yo conozco, pero es un mandato del Señor que usted y yo nos pongamos en la brecha a favor de otras personas que lo necesitan. Amén. Y el punto número 1 dice que debemos de orar por el mundo. Imagínese usted, debemos de orar por aquellas personas que usted no conoce, que no conocemos. Pero es lo que el Señor, porque si hubiera encontrado el Señor hombres y mujeres que se pusiesen en la brecha para orar, la ira de Dios no hubiera caído sobre esas personas. Nuestra oración, nuestra intercesión puede evitar muchas cosas. La oración de la intercesión, hermanos, es poderosa, cambia las cosas. Yo lo creo, cambia las cosas. Y cuando yo estaba ahí, el Señor me empezó a hablar. Y hace muchos años, como una introducción, comparto este testimonio. Hace muchos años, mi esposo empezó a recibir llamadas de extorsión. Y él se puso muy mal y nos fuimos de Mazate, pensando que en otro lugar no iba a continuar la situación. Pero aquellas llamadas siguieron. Y yo me acuerdo que el jefe de la policía llamó a mi esposo
y le dijo: doctor, tráigame su teléfono, nosotros vamos a recibir estas llamadas. Y yo me paré y le dije: momento, nosotros podemos orar e interceder, le dije yo, por esta situación. Y en 8 días tuvimos la respuesta de Dios. No hubo ninguna extorsión y nos pusimos a orar. Un grupo de personas de aquí de la iglesia me acompañaron y hice unas vigilias. Y Dios en un sueño nos reveló cómo lo había hecho todo. El poder de la intercesión cambia las cosas. Amén. Y dice la palabra, donde el punto que oremos por el mundo, Efesios 5:6, dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando Dios dice que usted y yo oremos por el mundo, es por aquellas personas que no han sido alcanzadas por el Señor. Y nuestra oración, tenemos vecinos, conocemos a personas que no conocen al Señor. Conocemos muchas. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo intercedamos por esas personas. Oremos a favor de esas personas para que lleguen al conocimiento de Jesucristo. Sí. Eso es lo que el Señor anhela. Porque Dios por eso murió por el mundo, por todos. La misma palabra dice que Dios no hace excepción de personas. Amén. Dios ama todo el mundo. Y por eso Él quiere que usted y yo nos pongamos en la brecha y oremos por aquellas personas que sean alcanzadas para el Señor, que lleguen al arrepentimiento. Así como usted un día vino a la iglesia y yo vine también aquí, no sabemos si alguien oró por nosotros y rogó al Señor por su vida, para que usted y yo fuéramos alcanzados por Él. Amén. Y eso es lo que el Señor anhela. Hermanos, Dios busca hombres y mujeres que peleen por esas almas. Amén. Pero si algo he experimentado yo, y esto yo creo que es, todos lo vivimos, a veces nos da pereza orar, o me va a decir usted a mí que es mentira. Nos da pereza orar porque el interceder requiere esfuerzo. Que usted y yo salgamos de la comodidad. A veces da pereza hacerlo, pero es poderoso que usted lo haga, que lo hagamos, que lo aprendamos a hacer y vencemos, podamos vencer esa área en nuestra vida. Amén. Y es la manera como Dios va a alcanzar muchas personas, a través de su intercesión. Él va a alcanzar a aquella persona que pensamos que jamás va a llegar a conocer al Señor. Pero un día esa persona llega a conocer al Señor, porque pudo haber sido a través de que alguien oró por esa persona. Amén. Y es increíble, mis hermanos, que la vida en Cristo cambia a las personas. Yo no sé si a usted lo ha cambiado, pero a mí me ha cambiado muchísimo. Y en el corazón de Dios está que personas sean alcanzadas para Él.
que pueda cambiar la vida de esas personas. Amén. Y el punto número 2 es interceder por el surgimiento de obreros. Y la misma palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amén. Y dice Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Que roguemos al Señor en oración. Amén. Para que el Señor ponga ese querer como el hacer en las personas. Porque entre más personas se añaden, hermanos, a la intercesión, va a ser una iglesia más poderosa. Créalo. Una iglesia más poderosa. Pero que esto no se quede solo en palabras, sino que accionemos. Si no lo estamos haciendo, que hay un cambio en nosotros y poderlo hacer. Amén. Gloria a Dios. Roguemos al Señor para que envíe esos obreros. Amén. La vida cristiana, mis hermanos, es acción. La vida cristiana es acción. Y yo dije: Señor, quizá como yo viví esta experiencia, tú me diste este privilegio de hablar de la intercesión. ¿Cómo pude salir de eso? Y hoy no me pesa levantarme si el Señor me levanta a las 4 de la mañana, sin jactarme de nada. A la hora que Dios me levante, digo: Señor, tú quieres que yo ore. Y me levanto a orar. Y cuando estoy orando es impresionante cómo el Espíritu Santo te pone por qué orar. Y donde yo vivo todas esas cosas, yo digo: ¿quién me va a decir a mí, Señor, que tú no existes? Tú eres real, tú todo lo conoces y conoces la necesidad, por lo cual el Señor te está poniendo a orar. Amén. Si ustedes se dan cuenta, los días, los cultos de oración, bien pocas personas vienen al culto. Porque para muchos es aburrido. Y ahí está el secreto para poder alcanzar muchos cambios que tú quieres que haya en unas familias, hasta en tu propia familia, hasta en nuestra propia familia. Amén. Y dice la palabra, a mí me impactó este versículo. Ya lo había leído, pero hace tiempo no me recordaba mucho. Hechos 12:12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esto era cuando Pedro estaba preso. Y muchos oraban para que el Señor liberara a Pedro, sacara a Pedro de la cárcel. Y sucedió. Porque tu intercesión toca el corazón de Dios.
porque es a Dios que clamamos, el que conoce todo, el que puede hacer todo y el que cambia todo. Dele un aplauso al Señor. Y Él cambió la situación de Pedro. Dice que las cadenas se rompieron. ¿Cómo cree usted que alguien tuviera tenido cadenas y las cadenas se rompieron? Solo el poder de Dios lo puede hacer. Solamente el poder de Dios. Y dice que cuando Pedro llegó a la casa y tocaba, una mujer salió a abrir y quedó atónita cuando vio a Pedro. Y pensó que no era Pedro, y sí era Pedro. Porque Dios es lo que hace el Señor a través de tu intercesión, a través de tu oración. Y Dios liberó a Pedro. Las cadenas se rompieron y Pedro salió. Y dice la palabra, porque muchos estaban orando. Por eso dice la palabra, si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en una misma cosa, y si lo creemos, sucederá. El acuerdo, por eso es tan importante que la iglesia esté unida, hermanos. Que la iglesia esté unida en un mismo sentir, en un mismo pensar. Es tan importante y Dios conoce nuestro corazón. Y Dios, el anhelo del Señor es que una iglesia sea unida, que no hayan divisiones, que no haya un grupo por aquí, otro grupo para allá. No, orando todos en un mismo sentir. Y Dios nos da oportunidad de eso, hermanas, hermanos, de poder orar. Los misioneros, ustedes creen que cuántas cosas. Yo tengo un hermano que es misionero. Y cuando mi hermano se fue a Panamá, él se fue a Panamá porque el Señor lo llamó con su familia. Dormían en cartones. Mi hermano no sabía ni siquiera dónde iba, pero él decidió obedecerle al Señor, ir a predicar la palabra del Señor a Panamá. Y mi hermano me cuenta que muchas veces juntaba las fichitas para poder ir a comprar algo de comer, hermana Susi. Y nuestro deber, hermanas, hermanos, es orar, interceder por esas personas que están haciendo misiones, que no sabemos si tienen para comer, no sabemos nada. Pero Dios es el proveedor de todo. Yo lo sé. El Señor provee a aquellas personas que están trabajando para Él. Los que dedican su tiempo al trabajo del reino, el Señor se preocupa y cuida de esas personas. Pero Dios quiere que usted y yo abramos nuestra boca y podamos orar y rogarle al Señor por esas personas. Amén. Eso es el anhelo de Dios. Y las misiones, ustedes saben que Pablo fue un misionero. Pablo fue un misionero. Amén. Debemos de orar para que Dios levante hombres y mujeres
Cuando uno se llega a enamorar de Dios, a apasionarse por el Señor, es algo que tú lo haces con todo tu corazón. Ahí se va la pereza, se va todo, porque tú estás haciendo las cosas por amor a aquel que te llamó, aquel que por él estamos en esta casa, por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Y el punto número 3 es interceder por la iglesia misma. Y la iglesia es usted y yo, mis hermanos. Somos nosotros que formamos la iglesia. Amén. Y decía Pablo, no cesemos de orar por vosotros. Y eso se refiere a la intercesión. Y a veces, tal vez estamos lavando trastos, vamos en el carro y vamos orando, vamos intercediendo. Y eso es algo hermoso, porque su espíritu y el espíritu de Dios están conectados. Amén. Y ustedes creen que ustedes no agradan el corazón del Señor cuando hacen eso. Me imagino diciendo al Señor, qué linda mi hija, qué lindo mi hijo, orando por alguien que no es ni su familia, orando para que la situación de esa persona cambie. Amén. La intercesión debe ser dirigida para que la iglesia salga del letargo. Eso me gustó. Del letargo espiritual y del encierro misional que ha tenido y comience a hacer la voluntad de Dios, a interceder porque la iglesia viva en santidad. Amén. Para que la iglesia sea fiel. Que sea una sierva de los propósitos divinos, llevando el mensaje del evangelio e impactando en su comunidad. Eso es lo que el Señor anhela. Saben que hace un tiempo tuve una experiencia. Me quedé sin empleada y llegó una empleada a trabajar a mi casa. Y solo esperó que le pagara el mes y ya no llegó. Y la persona que me la había recomendado le dijo, ¿y usted por qué anda aquí? Ya no está trabajando con la hermana Araceli. No, ya no. ¿Y por qué? Le dijo, ¿por qué dejó de trabajar ahí? Ay, porque esa hermana solo hablando de su Dios, y me llegó a aburrir, le dijo. Y no la soporté. Porque yo traté de evangelizarla porque era católica. Sí, esto es verdad. Y ya nunca regresó. Y yo dije, gloria a Dios, Señor, dije que la aburrí con tu palabra. ¿Sí? Y Dios nos da oportunidades, hermanas, en donde estemos, podemos evangelizar a alguien. La iglesia no es este edificio, es usted y yo, que conformamos la iglesia del Señor. Amén. Somos nosotros. Que Dios quiere que llevemos el mensaje de la palabra del Señor. Y cuando yo estaba estudiando este punto, el Señor traía a mí lo de Jonás. Cuando el Señor eligió a Jonás,
que fuera a Nínive, porque iba a destruir a Nínive. Y Jonás huyó. Se escondió porque no lo quería hacer. Pero al final, Jonás llega a Nínive y predica la palabra del Señor. Y a través de que Jonás hizo eso, todo Nínive se arrepintió y Dios ya no lo destruyó. ¿Se da cuenta la importancia de la intercesión? Porque si Jonás no lo hubiera hecho, el Señor tal vez hubiera destruido Nínive. No, tal vez lo hubiera hecho. Pero dice la palabra que todos se arrepintieron. Debemos de practicar lo que aprendemos, hermanas, hermanos. Debemos hacerlo. Que esto no se quede solo en palabras, sino que lo hagamos. Aprendamos a interceder, a amar a aquellas personas que no conocemos. Su oración puede traer un cambio a alguien más. Nuestra oración puede traer un cambio a alguien que a lo mejor no tenía esperanza, pero a través de la oración que usted hizo, vino la esperanza al corazón de esa persona y Dios la alcanzó. Que era tan difícil hacerlo, pero Dios escucha su oración. Dios escucha nuestra oración. Por eso dice la palabra que cuando usted esté orando, crea que le hay, crea que el Señor está ahí oyéndonos y que el Señor mismo va a interceder por lo que usted le está pidiendo, por lo que yo le estoy pidiendo. ¿No es hermoso eso? Así que renunciemos, hermanos, a esa comodidad, a esa pereza y levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y poder interceder, ponernos en la brecha por alguien más. Usted se puede poner en la brecha por su hijo que no quiere nada con el Señor. Ustedes conocen a Titi. Titi no quería nada con el Señor. Y un día dije, Señor, ya no le voy a decir nada. Esto es verdad, hermana Susi. Ya no le voy a decir nada, dije yo, si no voy a interceder por mi hija, Señor, le dije. Nuestros hijos muchas veces están necesitados y no se da cuenta el padre ni la madre de la necesidad que tiene su hijo. Cuando Dios dejó ese medio que usted y yo intercedamos. Y un día, domingo, le decía yo, Titi, ¿nos vamos a la iglesia? Ay, no, mami, qué aburrido. Y hoy ustedes ven a mi hija, que es una servidora del Señor. Y un día que yo dije, ya no le digo más, sino voy a interceder, voy a orar, Señor, por mi hija, le dije, para que tú, Señor, puedas hacer ese cambio en ella y ella le dé deseo de ir a la iglesia. Esto es verdad, es de mi vida. Y un domingo me dijo, mami, me voy a ir contigo a la iglesia. ¿De verdad? Le dije, sí, me dijo. Aquí en mi iglesia, que tengo 21 años de congregarme en esta iglesia para la honra y la gloria de mi Señor. Vine juntamente con el pastor Requilmer a esta casa. Y en esta casa el Señor me empezó a transformar. En esta casa el Señor empezó a hacer todos los cambios en mi vida.
A lo mejor no sé si alguna hermana estaba orando por mí. No lo sé. Pero Dios lo hizo. Y la Titi empezó a venir a la iglesia, aceptó al Señor. Y hoy mi hija le sirve a mi padre. Por una oración. Por una oración. Y por eso, hermanos, la oración de intercesión es poderosa. Muy poderosa. Pero requiere acción, que accionemos, que usted y yo lo hagamos. Que hoy lo escuchamos porque la palabra viene y hace un cambio en nuestro corazón. Y decir, Señor, hoy me voy a comprometer de veras a orar por mi vecina, por mi vecino que no te conoce a ti, Señor. Amén. Así que no se le olvide esta palabra, hermanas, que la oración de intercesión cambia las cosas. Y nosotros mismos tenemos muchas necesidades, nosotros mismos. Tenemos muchas necesidades. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie esta noche y hagamos una oración a nuestro Padre eterno. Amado Dios y Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, que seamos una iglesia que interceda, Señor. Que seamos una iglesia que nos pongamos en la brecha, Padre celestial, por el mundo, como dice ahí, Señor. Que roguemos a ti, Señor, para que tú envíes obreros a la mies, Padre. En el nombre de Jesús. Y que nos convertamos en una iglesia poderosa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Que pongas ese anhelo, ese deseo, que pongas ese despertar en cada corazón, Señor, de mis hermanas, de mis hermanos, Padre, que estamos acá, Padre celestial. Que los días martes, Señor, esta iglesia pueda llenarse y que estemos unánimes, Señor, pidiendo, orando, intercediendo, Padre, por las necesidades, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y porque siempre tú nos hablas, Dios. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu iglesia, Señor, que está presente esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Mil gracias, Señor. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.